Muy bien, nos ha sido presentado de una forma bastante dinámica y fácil una serie de fenómenos y patologías que se basan en mecanismos que, cuya comprensión nos permite también poder identificar la aparición de nuevos problemas y nuevos trastornos del sueño. Particularmente las líneas de investigación más recientes buscan asociar estos problemas de sueño con trastornos de la función neurológica, por ejemplo, trastornos, enfermedades autoinmunes, que hoy por hoy podemos ir catalogando como cuadros encefálicos, encefalíticos, que tienen también componentes de sueño dentro de su nosografía. Del mismo modo, también sabemos y nos ha sido señalada la tremenda importancia que tiene esto en nuestro día a día, como individuos y como sociedad. Y uno de los aportes más interesantes que podemos tener desde la perspectiva al análisis en la sociedad surge de los estudios epidemiológicos. Y es lo que de alguna manera vamos a revisar rápidamente. Y uno de los estudios epidemiológicos más interesantes que viene aún siendo hecho en nuestro país es aquel que encabeza el Instituto Nacional de Salud Mental Hideo Noguchi. Y este es un trabajo que viene siendo llevado ya desde aproximadamente unos 5 años. Vienen haciendo una serie de encuestas en diferentes lugares a través de un método sistematizado. En este caso, de la parte de sueño, en la cual me tocó de alguna manera participar, aunque marginalmente, viene siendo encabezada por los doctores que aquí señalo, que son un par de buenos amigos, Rolando Pomalima y Javier Saavedra. Pues bien, ellos, interesados en múltiples patologías que tienen que hacer con el área de psiquiatría, pusieron sin duda énfasis en sueño. Y aquí les presento algunos de los resultados que ellos gentilmente han compartido con nosotros, ¿no? En esencia, lo que se ha hecho es estratificar nuestro país a través de unidades de análisis con una muestra muy grande de 23.490 hogares, sobre las cuales se han hecho una serie de entrevistas sistematizadas, pero particularmente aquello que está destacado en amarillo es el instrumento que nos interesa en cuestión. Son los cuestionarios de calidad de sueño de Pittsburgh, que fueron creados en Pittsburgh. Existe una validación al español que en esencia puede definir a través de un modelo matemático basado en un cuestionario de preguntas aquellos que duermen bien de aquellos que duermen mal. Otro aspecto interesante son los cuestionarios de hipersomnolencia de Edward, que como fueron señalados también permiten identificar personas con somnolencia. Y todo esto ha sido sujeto a una serie de adaptaciones y un método bastante riguroso, creo yo, para poder afianzar los resultados. Entonces, esto se ha trabajado en ciudades de Sierra, Costa, Selva, Fronteras y Lima Metropolitana. Y lo que le muestro aquí es un resumen en relación a algunas de las actividades que aparecen en los informes de la OMPE. ¿Okay? Y estamos viendo aquí Sierra, Frontera, Costa, Lima, en fin. Pero en esencia yo creo que podemos responder a una pregunta, ¿no? Muy sencilla. ¿Ha dormido mal o ha estado cansado? Es una pregunta muy llana, muy sencilla, pero es interesante que cuando nosotros evaluamos nuestra población en general estamos hablando de que entre un tercio y un 40% de personas admiten esto como problema. ¿Ha dormido mal? Cuando se distribuye esto por sexos vemos que las mujeres son las que duermen peor que los hombres, y esto no es ajeno a otros estudios epidemiológicos. Por ejemplo, el insomnio en todos los grupos etarios suele ser mayormente femenino. Razones biológicas, mayor variabilidad, ciclos extras, ciclos relacionados al aspecto gonadal y aspectos sociológicos ligados al cuidado de la prole probablemente condicionen un estado mayor de activación para el horario nocturno. Del mismo modo, cuando se evalúa esto y se hace una diferencia entre adultos, adulto mayor y adolescente, lo que vemos es que en general el adulto mayor suele tener un mayor impacto para estos problemas de sueño. De igual manera, cuando se hace una evaluación ya directa y dirigida hacia preguntas que tienen que hacer con insomnio, utilizando los criterios internacionales, podemos encontrar aquí los aspectos básicos que pueden reunirse finalmente en una patología, que nos puede poner, con criterios de la clasificación de desórdenes mentales número 4, un 6.4% de adultos de población general con 4 criterios de insomnio. Pero no podemos dejar de lado las quejas, como el tener dificultades para iniciar el sueño o despertar durante la noche, que más o menos afligen a un 10% de las personas. Del mismo modo, cuando nosotros cuando se hizo la pregunta de cómo valoraría su calidad de sueño, como vemos, cerca de un 25% de los participantes admiten valorarlo muy mal. ¿Cuántas horas has dormido en promedio por noche? Esto es sumamente interesante. Sabemos que privación de sueño está asociado con muchísimos problemas. En general, nuestro estado de salud depende de una curva U. Una curva U es aquella que en un extremo superior tiene un tipo de fenómeno, en el valle
de esta curva tiene un tipo de fenómeno y nuevamente en la parte superior alcanza tipo de fenómenos. ¿Qué es lo mejor? Sabemos que entre 6 a 9 horas, particularmente para un adulto en edad media, es donde se encuentra el mejor rango. Y mientras más cercano estamos a 7 horas y media, a 8 de sueño nocturno, mejor nos irá. Pues bien, veamos cuánto duermen las personas, peruanos como nosotros. En las últimas 4 semanas, aproximadamente un 27% de las personas duermen menos de 6 horas. Si nosotros dormimos menos de 6 horas, estamos en flagrante privación de sueño, con una serie de complicaciones que incrementan el riesgo de accidente, irritabilidad, problemas de hipertensión arterial, arritmias cardíacas y un largo etcétera que iremos desarrollando en esta charla. Del mismo modo, cuando medimos y se hace la pregunta, ¿cuántas veces ha tenido problemas para dormir por causa de despertarse durante la noche o la madrugada? Como vemos, existe cerca a un 40% de personas que tienen sueño interrumpido nocturno. ¿Cuántas veces has tenido problemas para dormir por no poder respirar bien? Esta, por supuesto, es una pregunta muy amplia que puede ir desde congestión nasal, asma, o apnea obstructiva del sueño, pero como vemos no es extraño que alrededor de un 10% de personas manifiesten esto como un problema presente. Y este es un problema presente que asociado a toser o roncar ruidosamente puede afligir a otro 10%. Entonces estamos viendo que en realidad los números se escriben habitualmente con 2 dígitos, por tanto tienen una enorme importancia en relación a impactos epidemiológicos. ¿Cuántas veces has sentido somnolencia cuando conducías, comías? Imaginémonos tener somnolencia al conducir o comer. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos? Fíjense los números. Al menos una vez por semana un 10%. Y si sumamos el total son casi un 25%. Es decir, una de cada 4 personas tiene esta condición. Del mismo modo, dificultades para mantenerse despierto. Esto ya es una falta de resiliencia para poder tolerar este estímulo. Estamos cerca de un 10% de personas que potencialmente podrían ser conductores accidentados, ¿no? Y lo mismo cuando se hacen preguntas en relación específica a conducción. Muy bien, con estos elementos entonces nosotros tenemos claramente una perspectiva en relación a qué es lo que puede afectar a nuestras poblaciones. Por supuesto, hay muchas preguntas que pueden quedar, pero en esencia podemos cabalmente decir que aproximadamente un 25% de los peruanos duermen menos de 6 horas y nosotros podemos, por ende, esperar una serie de problemas y patologías. Vamos a tratar ahora algo en relación al síndrome de apnea obstructiva del sueño y en la enfermedad vascular. Seremos un poquito más generosos en relación a solo la enfermedad cerebrovascular y trataremos de entender qué mecanismos ligan estas 2 condiciones que inicialmente uno podría ver distantes. Cuando se nos explicaron los síntomas de apnea obstructiva del sueño se puso énfasis en algunos: roncar, pausas en la respiración, cansancio en el día. Muy bien, ese conjunto de síntomas indudablemente son indicadores, pero solo 80% de las personas con apnea obstructiva del sueño roncan. Solo la mitad de las personas con apnea obstructiva del sueño aceptan tener somnolencia. Por tanto, siempre todos este conjunto de síntomas resultan ser imperfectos y tienen que ser adaptados en base a un índice de sospecha que nos permita ver esto. Y luego veremos algunos detalles epidemiológicos que estoy seguro nos sorprenderán a todos. Pero en sí, hablando ya de los mecanismos que pueden ligar a la patología vascular con el problema de apnea obstructiva del sueño, este cuadro es el gran resumen que nos permite entender la fisiopatología. En la medida que se produce la apnea obstructiva del sueño, caracterizada por hipoxemia, retención de CO2, incremento del esfuerzo respiratorio, se generan una serie de mecanismos. Primero es el aumento de la presión intratorácica. Por supuesto, en la medida que tengo una obstrucción, incremento la presión intrapleural, hay un incremento de presión de succión negativa y eso pues, genera una mayor tensión sobre el ventrículo izquierdo, lo cual a su vez va a aumentar la demanda de oxígeno hacia el miocardio. El segundo aspecto está en la disminución de oxígeno y retención de PCO2. Esto hace que el oxígeno que es distribuido a nivel miocárdico disminuya. Otro elemento importante está en el sistema de recuperación. Si nosotros no hiciéramos un despertar del cual no vamos a ser conscientes porque es muy breve, nosotros moriríamos en apnea del sueño. Pero el cuerpo se encarga de despertarnos recurrentemente a un costo muy alto, pero el necesario para poder mantenernos vivos. Pues bien, ese mecanismo de despertar lo que hace es activa el sistema nervioso, el sistema adrenérgico con incremento de catecolaminas, lo cual va a elevar la presión arterial, disminuye el sistema parasimpático, lo cual hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, por un lado, aumentamos el trabajo del corazón, aumentamos la presión arterial, aumentamos la frecuencia cardíaca y disminuimos el aporte de oxígeno, que es lo que tenemos, un músculo en fatiga, un músculo en riesgo y un músculo en alto riesgo, al igual que vasos sanguíneos y endotelio que se va a afectar.
generando hipertensión, arteriosclerosis, isquemia miocárdica, arritmias cardíacas y enfermedad cerebrovascular. Aquí podríamos terminar la discusión, porque este es el mecanismo básico, fundamental para poder entender esto. Desde el punto de vista, igualmente, de los estudios, este es un diagrama que absolutamente describe, y hasta ahora sigue siendo muy patente, la interrelación que existe entre la apnea obstructiva del sueño y una serie de patología vascular. 1 de cada 3 personas con hipertensión arterial tiene apnea obstructiva del sueño. 70% de los hipertensos refractarios, aquellos que requieren 3 o más medicinas para controlar la presión, tienen apnea obstructiva del sueño. La mitad de los que tienen fibrilación auricular. 1 de cada 3 que tiene cardiopatía isquémica y la mitad de los que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, estas relaciones, que lucen ciertamente muy importantes estadísticamente, podrían ser espurias o, como acabamos de intentar interpretar, corresponder a un modelo en donde la patología se suma. Entonces, tratar de entender si es que esto es un factor de riesgo demanda una evaluación, y esa evaluación lo dan los estudios prospectivos epidemiológicos. Y esto es lo que estoy mostrándoles aquí. Este fue uno de los primeros estudios trabajados en relación a pacientes que eran detectados con apnea obstructiva del sueño y no eran tratados. El paciente, como infortunadamente sucede, dice: yo no voy a usar esta máscara, no me voy a tratar, sigo para adelante. Bueno, siguió para adelante, pero bajo control clínico. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Que en esencia, los pacientes que son eficientemente tratados o aquellos que no tienen el problema, fundamentalmente evolucionan igual. En tanto, aquellos que están incompletamente tratados o no tratados desarrollaban significativamente mayor enfermedad cardiovascular, hipertensión y, en general, eventos cardiovasculares de toda factura. Eso también se pudo analizar en función a la intensidad del fenómeno. Mientras más severo el fenómeno, medido por un marcador muy sencillo, que es el número de episodios por hora en los cuales se genera la obstrucción, conocido como índice de apnea-hipopnea, la relación en la curva crecía. Entonces tenemos una afirmación de asociación, una afirmación en el tiempo y un efecto dosis-respuesta en relación a este fenómeno. Eso mismo llevó a que otros grupos de análisis, particularmente un estudio muy importante, muy interesante, de los cuales existen 3 cohortes a nivel del mundo, que son las cohortes de Wisconsin, la cohorte española y la cohorte del estudios de corazón, salud y sueño, fueran apuntando en la misma dirección, esencialmente con métodos muy parecidos. Personas que tienen el diagnóstico y personas que no reciben tratamiento, y ver qué es lo que sucede. Muy bien, utilizando odds ratio como marcador matemático, lo que se vio es que en general los cuadros más severos, definidos con mayor a 15 episodios por hora, estaban asociados con odds ratios significativos, que no pasan por la unidad, en relación a la posibilidad de poder desarrollar hipertensión arterial. Es decir, estos pacientes iniciaban no siendo hipertensos y en el seguimiento se transformaban en hipertensos. Por tanto, se veía una asociación que podía ser causal en relación a la hipertensión arterial. El siguiente estudio hizo básicamente lo mismo, utilizando una metodología muy semejante, pacientes mayores de 40 años, que no fueran hipertensos, que no recibían tratamiento con CEPAP, pero que tenían apnea obstructiva del sueño, fueron seguidos. Y en el seguimiento, lo que se demostró fue una diferencia interesante en relación a género. Las mujeres, con índices muy severos, presentaban sí una relación para tornarse hipertensas, a diferencia de lo que sucedía con los varones. Este último estudio, que es un estudio español, quizás uno de los estudios más recientes, empleó igualmente una metodología parecida. Y en esencia lo que encontró es que no encontraron diferencias. Ellos no encontraron una relación de ventaja que pudiera, luego de un ajuste por edad, sexo, masa corporal, circunferencia de cuello, uso de alcohol, tabaco, consumo de café y nivel de fitness, es decir, cuán bien estamos, marcar una diferencia. Indudablemente todos estos son análisis muy interesantes que matemáticamente van haciendo que se restrinjan las diferencias. Con todo ello y con toda esta información, el penúltimo comité del Joint Commission, del número 7, incluyó a la apnea obstructiva del sueño como causa de hipertensión arterial. Y siendo que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño es muy alta, es muy probable que sea la segunda causa en el mundo de hipertensión arterial. Particularmente pacientes con hipertensión arterial resistente, como ya lo dijimos, aquellos que usan 3 drogas o más para el control de su presión arterial, la relación que existe entre apnea obstructiva del sueño y ellos es muy importante. Entonces, en todo paciente con hipertensión arterial resistente, mucho cuidado con este grupo, es donde particularmente se debe sospechar esto.
La siguiente pregunta es, bueno, decir, bueno, okay, todo esto suena muy interesante, pero ¿qué importancia práctica tiene? Si yo encuentro un paciente que ronca, tiene apnea del sueño, bueno, y ya la tiene, pues es tan frecuente, ¿va a impactar o no va a impactar en su problema cardiovascular? Y ciertamente este fue uno de los primeros metaanálisis que, como vemos acá, marcan que la mayor parte de estudios en las líneas concluyen lo siguiente: el CPAP debería ser considerado una herramienta potencial y parte importante y parte de la estrategia actual para reducir la presión arterial y prevenir hipertensión entre aquellos que tienen apnea obstructiva del sueño. Es decir, el peso de los estudios de metaanálisis favorece el hecho de reconocer el apnea obstructiva del sueño, particularmente en poblaciones sensibles y susceptibles, en las cuales, como veremos, se puede impactar también el control de la presión arterial con el manejo del CPAP. ¿Qué beneficios entonces podemos encontrar con el tratamiento? Imaginemos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y no son hipertensos. Entonces, el riesgo de convertirse en hipertensos es menor en los controles que en aquellos, es decir, controles que no son tratados con aquellos que son tratados. Nuevamente, estudios prospectivos que comienzan a mostrar esta misma asociación, ya son estos estudios un tanto más recientes. Y en general, sabemos que la reducción de la presión arterial usualmente va entre 1 a 2 milímetros de mercurio. Aquellos que han trabajado en ensayos clínicos para medicación antihipertensiva saben muy bien que los puntos objetivos de reducción pueden estar entre 4, 5, 6 milímetros, 7 milímetros de mercurio con drogas que son consideradas excelentes y que pues son aprobadas para el manejo de hipertensión arterial. Esta reducción en 1 o 2 milímetros de mercurio que se ha encontrado, digamos, en seguimientos a través de los estudios randomizados no deja de ser significativa, porque se asocia a una reducción de eventos cardiovasculares. Es decir, con reducciones muy pequeñas nosotros podemos ya ir haciendo algo para cambiar el desarrollo del problema de hipertensión arterial. Entonces, en relación al tratamiento antihipertensivo, no vamos a decir que el CPAP reemplaza la medicación. Eso no es cierto. Y eso fue también claramente establecido a través de un estudio que se realizó en tratamiento con CPAP junto con tratamiento con valsartán. No reemplaza la medicación, pero sí es una herramienta de ayuda, particularmente en pacientes con hipertensión arterial severa. Aquellos hipertensos severos, aquellos hipertensos irreductibles de difícil tratamiento, deberían ser explorados por apnea obstructiva del sueño, y es particularmente en estas poblaciones donde uno puede encontrar un mayor beneficio. En relación a enfermedad coronaria también se ha visto una asociación, ya vimos 30% de enfermedad coronaria ligada con apnea obstructiva del sueño, y se considera que es un factor de riesgo para peores cursos de los pacientes, para el desarrollo de nuevos SIMAs, para el desarrollo de insuficiencia cardíaca o para el desarrollo de ictus en pacientes con enfermedad coronaria. Estos pacientes no tratados con apnea obstructiva del sueño en general tienen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares que los pacientes no tratados y aquellos que son simplemente roncadores. Y estos estudios, es un estudio español muy interesante, que es un estudio clásico de Marín con un seguimiento muy largo, permitió hacer esta afirmación. El siguiente punto está en relación a arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la fibrilación auricular? Cuando se evalúa esta población, un aspecto fundamental está en la asociación epidemiológica, que como dijimos es alrededor del 50%. Y esto surgió fundamentalmente en relación al análisis de una serie de estudios que evaluaron en pacientes con fibrilación auricular la asociación, ajustando por una serie de factores, índice de masa corporal, hipertensión o diabetes, la asociación con apnea obstructiva del sueño. Y como vemos, fibrilación auricular es uno de los puntos muy fuertes y que persiste en asociación aún considerando factores de ajuste como los que acabo de mencionar. Esta es una lámina sencilla, muy antigua, de uno de los casos que nosotros vimos. Es difícil quizás ver desde la última fila, lo que están en la primera con un poco de generosidad podrían verlo, pero lo que van a ver aquí son unas espiguitas que suben y bajan en esta página que tiene 2 minutos, suben y bajan, y lo que estamos viendo acá son extrasístoles ventriculares, y lo que vemos aquí es una línea sobre el flujo respiratorio que va acompañado con desaturación, con un despertar en esta zona, que lo que está representando son hipopneas. Este paciente tiene extrasístoles ventriculares, y cuando este paciente es sometido en la propia noche a una terapia con CPAP, en este caso con una presión de 8 centímetros de agua, lo que vimos es la regularización del RR. Fantástico. Infortunadamente no es muy frecuente. Pero
Un punto interesante, y la razón de poner este ejemplo, es que existe una interrelación entre el apnea obstructiva del sueño y el desarrollo de arritmias, comenzando con fibrilación auricular, pero no solamente con ella. Hay un hecho también sumamente interesante. Actualmente se usa mucho, se trabaja mucho con sistemas de ablación para manejar fibrilación auricular. Hay estudios que ya vienen demostrando que en pacientes que son sometidos a ablación, bien sea con aislamiento de la vena cava o cualquier otra metodología, la vena pulmonar, perdón, u otra metodología, la posibilidad de recurrencia es mucho mayor en aquellos pacientes en los que, teniendo apnea obstructiva del sueño, no son tratados de ello. Entonces, sabemos que existe asociación entre fibrilación auricular. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos un estudio en un paciente sencillo, no necesariamente un fibrilador, pero en el cual vamos a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Y es lo que está representando aquí en una noche estas gráficas. Una que se va para arriba y otra que se va para abajo. Es decir, la frecuencia cardíaca sube y baja, sube y baja, sube y baja en el transcurso de la noche. Muy bien, una vez que aplicamos el CPAP, ese nivel de variabilidad disminuye. En otras palabras, lleva a la estabilización del ritmo cardíaco, aquieta el corazón. De manera tal que no solamente para fibrilación auricular, sino para otras arritmias, inclusive bloqueo atrioventricular, pausas sinusales o asistolia, ha sido asociada esta condición de alguna manera, siendo que con fibrilación auricular se tienen los estudios más robustos. Sueño e ictus. ¿Qué es lo que sabemos? Una parte importante de los problemas circulatorios cerebrales suelen darse en la noche. Sabemos que igualmente muchos de ellos son del despertar, como que el fenómeno, entre comillas, se incuba en la noche. Entonces, se han buscado una serie de factores circadianos que tienen que hacer con cortisol, plaquetas, hipertensión arterial sin duda, pero uno de los factores que se ha asociado es el desarrollo de hipertensión arterial nocturna. Y el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una causa frecuente, importante y quizás la más relevante de hipertensión arterial nocturna. Por tanto, la asociación que puede existir entre un paciente con hipertensión arterial nocturna, con infartos cerebrales, siempre nos debe llevar a la posibilidad de apnea obstructiva del sueño presente. Y para esto hay una serie de estudios que han buscado correlacionar a través de una serie de asociaciones, por ejemplo, entre stroke y ronquido, la posibilidad de generar un accidente cerebrovascular, utilizando el ronquido como un surrogado de apnea obstructiva del sueño, indudablemente un surrogado epidemiológico. Pero otro punto interesante es que se ha encontrado una asociación de apnea obstructiva del sueño, particularmente en pacientes con ataque isquémico transitorio, lo cual ayudó a resolver la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina, si es el infarto cerebral el que produce las apneas o son las apneas las que producen el infarto cerebral. Pues bien, este estudio, que fue muy robusto, hecho en pacientes con ataque isquémico transitorio, logró demostrar que primero era el apnea. En la medida que se estudia igualmente a través de metodología y con series y seguimientos, lo que se ha buscado es ajustar el riesgo de muerte por ictus y el riesgo de muerte vascular en pacientes en riesgo. Y lo que vemos aquí es que la presencia de apnea obstructiva del sueño, fíjense comparando con otros factores, y vamos a medir los riesgos ajustados. Apnea obstructiva del sueño tiene 1.97, hipertensión arterial 1.19, en otras palabras. En algunos estudios y en algunas poblaciones se ha podido documentar que la apnea obstructiva del sueño es un factor independiente, columna de factores ajustados, que inclusive puede ser tan poderoso como la hipertensión arterial de no ser tratada. Entonces, hoy por hoy, todos estos elementos van asomando fuertemente para ir cambiando las conclusiones. Esto que vemos aquí es de un paciente con apnea obstructiva del sueño que ingresó con ataque isquémico transitorio y en el cual se encontró deterioro cognitivo, esencialmente con fallas en atención, en procesamiento rápido y en proceso ejecutivo. Este paciente ulteriormente fue desarrollando trastornos en la marcha. Por tanto, el apnea obstructiva del sueño genera entonces un riesgo para stroke incidente, cosa que el estudio de corazón, salud y sueño, también a través de esta metodología, demostró. En esencia, a diferencia de lo que vimos para el riesgo de hipertensión arterial incidente, aquí el riesgo de infarto cerebral incidente para los casos más severos, por encima de 19 episodios por hora, era muy alto, particularmente en hombres. No tanto así en mujeres. Poco inversa a la relación de hipertensión arterial, la epidemiología y los datos suelen ser así. ¿Okay? Esto ha llevado entonces al planteamiento siguiente. El diagnóstico temprano y del apnea obstructiva del sueño luego del stroke, ¿será que nosotros estamos olvidando o negando un factor de riesgo modificable? Aquí toda una discusión que no vamos a leer,
Pero en esencia, lo que todos estos elementos han llevado es a la creación de nuevas guías y consensos. Y las últimas guías para el manejo de stroke, en el año 2014, nueva recomendación, dicen lo siguiente. Un estudio de sueño podría ser considerado en pacientes con un stroke isquémico o ataque isquémico transitorio en base a la muy alta prevalencia de apnea obstructiva del sueño en esta población y a la fuerza de la evidencia que el tratamiento del apnea del sueño mejora el resultado en esta población. Es por eso que hoy por hoy este es un estándar y una recomendación. Y es una buena práctica en pacientes de este tipo explorar por apnea obstructiva del sueño. En conclusión, los cambios fisiopatológicos del apnea obstructiva del sueño contribuyen a la patogénesis de diferentes enfermedades cardiovasculares. Hipertensión arterial, quizás la segunda causa en el mundo de hipertensión arterial, particularmente con los hipertensos severos, ayuda al control de la hipertensión arterial, pero no reemplaza, por supuesto, las drogas para hipertensión. Y el riesgo de enfermedad coronaria también parece estar asociado con apnea obstructiva del sueño. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen una mayor prevalencia de fibrilación auricular. Si se van a someter a ablación, probablemente sea valioso tratar el apnea obstructiva del sueño para evitar la recurrencia de los mismos. El tratamiento parece mejorar el pronóstico en los pacientes, esto es algo que en honor a la hora no hemos discutido con gran detalle, pero parece mejorar el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca. Y en varones es un factor de riesgo independiente. Finalmente, ¿por qué es importante que ustedes hayan invertido este tiempo tan valioso y que la academia igualmente nos haya privilegiado con la oportunidad de poder conversar esto? Por 4 razones muy sencillas. Los trastornos del sueño son comunes, son serios, son tratables y no se diagnostican. Son comunes. La prevalencia de insomnio, como lo hemos visto, va de 10% hasta cerca de 1/3 dependiendo de las patologías en población adulta. 1/3 de pacientes con hipertensión arterial tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. El último estudio epidemiológico hecho de gran dimensión y quizás uno de los mejores hechos en el mundo fue hecho en Sao Paulo y presentado hace muy pocos años. ¿Qué encontró ese estudio a través de metodología, polisomnografía, análisis polietápico, con un muestreo muy riguroso? Encontró una prevalencia de 32% de las personas con apnea obstructiva del sueño. 32% en población general. Estamos hablando 1 de cada 3. Los estudios en las décadas de los 80 hechos en Norteamérica hablaban de 2% en mujeres, 4% en varones. Hoy por hoy, estos números vienen creciendo rampantemente. Y hay una serie de explicaciones que tienen que hacer con la sensibilidad de los métodos, con la capacidad de poder detectar casos de menor severidad y con el hecho de que los factores de riesgo que nos fueron mencionados han ido incrementando. Ganancia de peso, edad, ¿okay? Son cosas que van cambiando en nuestras poblaciones y que nos ponen en riesgo mucho mayor. ¿Por qué preguntar por los trastornos del sueño en la práctica general de medicina? Porque son serios. El insomnio crónico y calidad de vida existe una íntima relación. Una de las condiciones líderes en afectar la calidad de vida de las personas es el insomnio. Accidentes de tránsito en pacientes con apnea obstructiva del sueño. La primera causa de muerte en accidentes de carretera es la somnolencia en el Perú. Y en los accidentes en ciudad también tiene un rol muy importante. Por ejemplo, nosotros hicimos esta pregunta muy sencilla sobre 1.191 pacientes que atendimos hasta en un punto de corte en nuestra consulta. Y le hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Me he dormido manejando o después he dormido toda la noche? Como vemos, la posibilidad de, siendo roncador severo, de haberse quedado dormido manejando es 5.5 veces más que aquella que no. Y este fue un trabajo que también, y esta pregunta nos animó también a hacer un trabajo colectivo con Grupo Crónicas en Cayetano Heredia, donde lo que encontramos esencialmente en choferes de combi y mototaxi, altos niveles de somnolencia. Altos niveles de somnolencia. Más en aquellos choferes de combi que en aquellos choferes de mototaxi. Tenían un poco más de años y tenían jornadas más extensivas. ¿Por qué preguntar por trastornos del sueño de práctica general? Porque los podemos tratar. El tratamiento es exitosísimo. Si uno quisiera tener gran éxito en su práctica, haría medicina del sueño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los pacientes van bien en general. Tenemos herramientas, fármacos, cirugía, modificaciones de comportamiento, CPAP, que nos permiten ver. Y los trastornos del sueño no son diagnosticados.
menos de la mitad de pacientes con insomnio severo buscan ayuda médica. No lo hacen porque desconfían de nosotros, saben que no los vamos a poder ayudar, no les vamos a prestar atención. Este fue un trabajo hecho en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde menos del 14% de internos de medicina preguntan sobre el sueño. E inclusive en pacientes con alto riesgo, este trabajo lo publicamos hace algunos años, en el cual sobre cerca de 300 pacientes que ingresaron en un año al Hospital Cayetano Heredia con síndrome coronario agudo y con enfermedad cerebrovascular, solo en uno se propuso hacer un estudio de sueño y solo en 7 se preguntó cómo dormían. Por tanto, tenemos un problema nuevamente enorme y no diagnosticado. Y no está diagnosticado, ¿por qué? Porque los pacientes con problemas graves no expresan sus quejas, porque cuando se expresan los médicos no les prestamos atención, porque medicina del sueño no está incluida en las currículas de las facultades de medicina en el Perú. Yo soy profesor de Cayetano, no sé cuántas facultades se enfocan en esto, pero creo que en Cayetano, no sé, debe haber alguna más, pero como actividad formal de medicina del sueño, con casos, distribución, tenemos aproximadamente unas 5 horas, creo que a lo largo de la carrera, ¿sí? 5 horas a lo largo de la carrera, en cuitas y en cuotas. No se suele preguntar por sueño durante una entrevista médica. ¿Cuántas veces nosotros mismos como médicos le preguntamos a una persona cómo duerme? A un hipertenso, un paciente de insuficiencia cardíaca, una persona que tiene nicturia, se nos mencionó nicturia. Levantarse en la noche a orinar puede estar mediado por inhibición del péptido natriurético auricular, que a su vez lleva a que una persona orine muchas veces en la noche, efecto directo del SAOS. Glaucoma es otro posible efecto asociado a SAOS. ¿Okay? Y podemos seguir con síndrome metabólico, ovario poliquístico, en fin, y varias asociaciones más. No se piense el trastorno del sueño como causa de síntomas físicos. Si usted no puede dormir, su problema es ser psíquico o puede ser problema de su estilo de vida. Pero usted puede tener un problema físico, como hemos demostrado o intentamos demostrar en esta reunión. Los pagadores del sistema de salud no cubren o cubren parcialmente los costos de tratamiento. Todo lo que sea sueño está excluido, absolutamente. Todo lo que sea sueño está excluido. No es cubierto, no es pagado en absoluto. Entonces es un problema de salud pública que no es atendido. Y esencialmente no es atendido por esto. Yo me formé con Juan Cabrera, al cual ustedes conocen, varios de ustedes conocen bastante bien, y él tenía una frase que siempre resultaba muy aleccionadora, y nos decía, mira, si tú no sabes que esto existe, jamás lo vas a reconocer. Y tenía mucha razón, porque nadie ve aquello que no lleva en el espíritu. Gracias. Agradecemos al doctor Damien Vizcarra y al doctor Almin Delgado por esta presentación.